nos va a interesar cuáles, las que están en la parte superior. Y esto sí, de cajón tiene que venir un caso, de todas maneras, en lo que significa la vía motora principal, llamado el tracto córtico espinal. Si lo sensitivo empieza en espino, porque va de la médula espinal hacia arriba, todo lo que empiece con córtico va a ser motor. Entonces, en su examen ustedes leen córtico, rúbricas, córtico, nígricas, córtico, segmentarias, córtico, lo que sea, tiene que ser motor, pues, porque empieza ¿dónde? En corteza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la vía córtico-espinal es la vía motora principal. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, aquí ya no voy a empezar acá, ¿no? ¿Dónde empiezo? Arriba. No llego, pues, ¿no? Pero empieza arriba, en la circunvolución precentral o prerolándica. ¿Qué área está allí? Motora primaria, área número 4. Si quiero ser específico, ¿qué les podría preguntar? Les diría qué tipo de células hay allí, porque se interesa, ¿no? Piramidales, ¿no? Las famosas gigantopiramidales células de Betz, ¿no? Con Z. Entonces, esas células son la primera neurona. De hecho, se le llama también motoneurona superior. Ahí arranca todo. Entonces va a descender, obviamente no es una sola fibra, son millones, son miles, forman de hecho todas las fibras dependiendo del homúnculo. ¿Se acuerdan del homúnculo? La carita, la lengüota, ¿no? Cada porción, lengua, cara, pies, dependiendo de qué parte del cuerpo, sale un axón. A todo ese conjunto de axones que generan una especie de forma radiada a lo largo de la corteza se le llama justamente así la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? Son todas las fibras de los haces córtico-espinales que están saliendo de su respectivo, dependiendo de qué órgano es el que se va a mover. ¿Se entiende? Corona radial o corona radial. Bueno, esto sí es importante, por favor, porque el haz córtico-espinal, claro, su nombre dice corteza y luego médula espinal, pero cuando desciende va a ir transitando por cada porción. Cuando desciende, antes de llegar al mesencéfalo, ¿cómo hace para bajar? Nuevamente, cápsula interna, brazo posterior, igual. Pero no hay pierde. El brazo posterior de la cápsula interna es justamente el punto medio entre la corteza y lo que está abajo. Hay excepciones, por supuesto, pero todas las sensitivas que hemos hecho, exceptuando los espinos cerebelosos, que en ningún momento mencioné en la cápsula, ¿cierto? Pero el tacto protopático, el tacto epicrítico y la proprioceptiva consciente, ¿cierto? Dolor, temperatura, los cuatro, ¿por cómo llegaron a corteza? Brazo posterior de la cápsula. Este señor, el córtico espinal, para bajar, también utiliza el brazo posterior de la cápsula. ¿Sí? Luego va a ir al mesencéfalo. ¿A qué parte del mesencéfalo? En el pie. Pero para ser específicos, en la parte central del pie, los 3/5 medios. Creo que eso sí ya más o menos lo han visto en tronco. Porque nuestro pie del mesencéfalo, esto, se divide en 5/5, ¿no? Quinto interno, 3/5 medios y quinto externo. Aquí nos interesan los 3/5 medios. Allí va a bajar el haz córtico espinal. Es la mayor cantidad de fibras, por eso son 3/5. Hablo del pie, donde dice pie peducular, que es el rojito, esa porción media se llaman 3/5 medios. ¿Ok? Luego bajará al puente. ¿Y en el puente por dónde van a pasar? Por los famosos rodetes piramidales. ¿Se acuerdan los rodetes? El puente es como si fuera una persona que está inflada así, ¿no? Entonces, los rodetes piramidales, y al medio está el surco basilar, ¿no? Los rodetes piramidales, por dentro, hay unos núcleos que se llaman pontinos, propios del puente, que son los que están dibujados acá como bolitas, ¿no? Entonces ahí el pobre córtico espinal tiene que abrirse paso. Se abre un montón de... Y hay cortes del puente, ¿no? Hay cortes del puente donde se ve así. Esos son los haces córtico-espinales que están saltándose los núcleos del puente. Sigue bajando, llegó al bulbo, y esto sí se la sabe, ¿no? En el bulbo, ¿dónde va a llegar? A la pirámide vulvar. ¿Por qué se le llama pirámide vulvar? Porque llega justamente, ¿qué haz? Piramidal. Es la protrusión que hace este haz. ¿Por qué se le llama vía piramidal? Lo hemos dicho hace un ratito, ¿no? Porque nacen de qué células? Piramidales. La capa 3 y la capa 5 de la corteza. Piramidal externa y piramidal interna. Las células de Betz, no se olviden. Entonces, cerebro, brazo posterior de cápsula interna, 3/5 medios del mesencéfalo, rodetes protuberanciales, pirámide vulvar. ¿Y qué hace ahí? 90% de las fibras se decusan. Y esto marcaba, ¿se acuerdan? El límite inferior del tronco. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos límite inferior del tronco, ¿cuál es? Decusación motora. ¿Qué cosa es esto? La decusación motora o decusación piramidal. La mayoría de fibras se decusan al lado contrario. ¿Y a dónde se posicionan? Miren dónde se van. Por eso les digo, memoria otra vez.
¿Qué cordón es este? Cordón lateral. Fíjense que casi todo está en el cordón lateral. Caso clínico aquí, tienen que recordar qué haces, están en el cordón lateral. Y de aquí, luego va hacia el asta anterior, ya no mira al posterior, pues el posterior que era sensitivo. Tiene que ir al anterior, donde era que sinapsis. ¿Y aquí qué neurona está? La segunda. Entonces, y de aquí sale por la raíz anterior, ya ustedes saben, por el plexo braquial, ya pues a esta altura ya ustedes saben qué es eso. Los plexos, ¿qué cosa eran? Raíces ¿qué? Anteriores de los raquídeos. Claro, porque evidentemente también sus fibras previas también pasaron por sus ramas por raíces anteriores. Y de aquí sale el nervio ainerval, no sé, mediano, cubital. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuántas neuronas forman la vía piramidal o corticoespinal? Dos. Motoneurona superior en corteza, área 4. También parte de las 6, ¿no? Que es más motora secundaria, premotora, pero las 4 principalmente. Y desciende. Cápsula interna, 3/5 medios del mesencephalo, del pie peduncular, rodete piramidal, pirámide vulvar, se decruza. Y un 10% no se cruza. Un 10% va por el mismo lado, pero ya no se va hacia el costado, hacia el lateral, sino se va hacia la parte anterior. Dice la teoría que esta fibra después se decruza más abajo. Esta no es tan relevante. Esto puede explicar por qué un paciente que tiene lesión de la vía piramidal recupera, ¿no? Parcialmente de la motilidad, porque hay fibras que van directo. Esto se llama tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal directo o anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo tengo una lesión que de aquí, desde la pirámide para arriba, el paciente, ¿dónde tendrá la enfermedad? O sea, la plejía en este caso aparece. ¿En el mismo lado o el lado contrario? En el lado contrario, claro, porque no llega, pues. ¿Cómo se inerva todo lo contralateral si se quedó aquí el tracto? Pero si es de la pirámide hacia abajo, o sea, cuando ya se decusó, si la lesión es por acá, de segunda neurona, ¿dónde será? En el mismo lado. ¿Me dejo entender? Ustedes le van a poner paciente con hemiplejía derecha, o sea, el paciente no mueve nada en el cuerpo derecho, ¿no? Digamos, fascio, braquio, plural, así titular con propiedad. Fascio, cara, braquio, brazo, plural, se refiere al músculo, a la región de la pierna, ¿no? Inferior. Y le pueden decir, indique dónde está la lesión, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sería la lesión? En la vía córtico-espinal, pero contralateral, ¿cierto? Pero si la lesión es, por ejemplo, a nivel del asta anterior, ¿dónde encontraríamos una lesión? En el mismo lado, porque ya se decusó, pues. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso es así como tienen ustedes que relacionar. Siguiente, de este haz córtico-espinal, ya para ir terminando, este es lo mismo, ¿ya? Porque este está más fácil. Ahí está la corona radial, ¿no? ¿Ok? Las diferentes porciones del homúnculo que se juntan y forman el haz piramidal. Y ven cómo baja, ¿no? 3/5 medios, puentes, pirámides, se decruzan, va a la porción lateral, ¿no? Hasta aquí sería lesión de primera neurona, contralateral. Pero si ya una vez que llega al asta, ya sería lesión de segunda neurona. Les vamos a preguntar cómo diferenciamos las lesiones de primera y segunda neurona. Ahorita vamos a ver rápido una diapositiva. ¿Una más? Otra más. Y de esta vía córtico-espinal sucede algo peculiar. Que una parte de ella, lo mismo que hemos dicho, una parte de la córtico-espinal que está bajando hasta la médula va a empezar a abrirse espacio. ¿Para qué? Para darle inervación o darle estímulo a aquellos. ¿Qué nervios están a nivel, pues, de nuestro sistema nervioso central? ¿Qué nervios? Los craneales. Y de los craneales hay varios que son motores, ¿no? El tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el 11 y el 12. Casi todos tienen estímulo motor. Entonces ustedes ya saben que cada nervio tiene su origen real, que es su núcleo. Ya les he explicado, la primera les he dicho también, que para que ustedes sepan el origen real de un nervio craneal, acuérdense de su función. Si yo digo, por ejemplo, motor ocular común, que es el tercero, ¿qué cosa hace el motor ocular común? Es motor para los músculos del ojo, excepto el recto externo y el oblicuo superior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería un origen real? Núcleo motor del tercero. ¿Se entiende lo que estoy haciendo el ejemplo? ¿Qué más es el tercero? Es parasimpático para la pupila. Entonces, ¿qué tendrá que haber? Núcleo parasimpático del tercero, el de Edinger y Westphal. Y así hacen con cada craneal. Entonces, los núcleos motores de aquellos nervios craneales que obviamente tienen inervación motora, alguien los tiene que estimular. ¿Quién va a ser? Este haz.
se llama córtico nuclear. Como ustedes pueden ver, es la misma piramidal que empieza a abrirse y empieza a darle estímulo a cada uno de los núcleos. Y quieren miren, en el mesencéfalo, ¿a quién? Al del tercero y al cuarto. En el puente, ¿a quién? Quinto, 7 y 8. Perdón, quinto, 6 y 7. Y 8 también. Bueno, 8 no, perdón, 8 es auditivo, estoy hablando que el 8 no. Bulbo, 9, 10 y 11. Y hasta el núcleo del 11, inclusive hasta en la médula que hay un porcentaje del 11. Entonces, este haz córtico nuclear se separa del córtico espinal y únicamente a dónde se va a dirigir, a los núcleos de los nervios craneales motores. ¿Ok? Y esto es muy importante porque hay unos síndromes interesantes donde van a ver cómo hay compromiso de los pares de un lado, pero compromiso de la motilidad o de la sensibilidad del otro lado. Esto simplemente acordándose de cómo es el trayecto de esta guía. Y otra cosa importante que les pueden preguntar de esto, esta ya no baja por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Cómo llega al mesencéfalo? Por la rodilla. ¿Se acuerdan la rodilla de la cápsula interna? Sabía cara que no se indica la cápsula interna. La rodilla de la cápsula interna es el único haz que pasa por aquí, es el córtico nuclear. Córtico nuclear. Córtico corteza, nuclear, núcleos. ¿Qué núcleos? De los pares craneales. ¿De acuerdo? Y se acabó. Esas son las dos vías que tienen que saber dentro de las motoras. Por supuesto que existen las llamadas vías extrapiramidales. ¿Qué quiere decir? Que así como hay la piramidal, las extrapiramidales que cosas van a hacer, van a regular el movimiento. Entonces ahí están las otras, ¿no? Corticorrúbricas, corticonígricas, córtico, etc. Que para fines prácticos es bueno conocerlas, pero como lesiones como tal no van a haber, entonces no es necesario. Ya para ir, ¿qué hacemos para lesiones? Pasa por favor, Roberto. Esto es lo que les digo, ¿no? Foto acá, si no se ven enter de neuro, tienen que recordar lo que hemos dicho, ¿no? Fíjense, acá está, sobre todo lo que hemos hablado. Acá está el córtico espinal lateral, ya decusado. Acá están las sensitivas, ¿no? Acá tengo los espinos cerebelosos anterior y posterior, o sea, el cruzado y el directo. Luego está uniforme, derivado y uniforme, ¿verdad? Y ahí faltan los espinos talámicos, ¿no? No los veo. Bueno. O no los veo, estoy ciego, yo creo. A la derecha. Ok. Ahí está todo ahí. Ok. Entonces, esta imagen es para que. La siguiente. He hecho un. Ahí está. Entonces, acá también está, ¿no? Espino talámico anterior. Acá sí los puse. Espino talámico lateral, ¿verdad? Espino cerebeloso, el cruzado y el directo. Y el espino y el córtico espinal que ya se cruzó. Imagen mental, que con eso podemos entender algunas lesiones. Siguiente, por favor. Entonces, rapidito, síndrome que me han pedido que vea esto. Bueno, el primero, siguiente, si lesiona una raíz nerviosa, bueno, se movió allí, obviamente habrá pues parálisis, ¿no? O habrá, retroceder. Habrá parálisis del músculo inervado por esa raíz. Fácil, pues una raíz que se lesiona del plexo braquial, en fin, o a nivel, no, sería o sea, después que se antes de que salgan las ramas del plexo, ¿no? Hablamos de una raíz, se compromete el músculo respectivo. Si es la raíz posterior, habrá estesia, quiere decir sensibilidad, hiperestesia o hipersensibilidad e hiperalgesia. Algesia es dolor, ¿verdad? Si se estimula una raíz posterior. Siguiente. Obviamente, si yo lesiono el tracto espinotalámico lateral, como el espinotalámico lateral se cruza, se decusa, entonces yo perderé ¿qué cosa? La sensibilidad dolorosa y térmica, pero del otro lado. ¿Sí? Porque se decusa, acuérdense, no se olviden en la médula, se decusa abajo. En el nivel donde está la lesión ya se decusó, entonces contralateral. Siguiente. Si es el espinotalámico anterior, ¿qué perderé si es el anterior? El tacto protopático, ¿no? El tacto no discriminativo, el tacto leve, ¿no? Contralateral nuevamente porque se decusó. Siguiente. Estos es lo que me van a preguntar y me pidieron que enfoque por acá. ¿Teníamos cuántas neuronas motoras? Dos, ¿no? La motoneurona superior y la inferior. Siguiente. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, como la neurona superior tiende a estimular, simplemente ustedes incrementan la función motora. Por ejemplo, siguiente, si el tono muscular es de una forma, incrementará el tono. A eso le llamamos siguiente hipertonía. Si el arco reflejo era así suavecito, ahora se va a incrementar, se llamará hiperreflexia. Si hay paresia o plejía, esta va a ser dura, rígida, espástica.
y hay un signo que no le vamos a preguntar cómo se hace. Ahí está cómo se hace, pero nos interesa que sepan el famoso signo de Babinski, porque se acordarán de nosotros cuando lleguen a medicina interna y les pidan hacer Babinski o les pregunten ¿y por qué o cuál es la razón del Babinski? Por lo pronto es importante recordar que es una lesión de qué neurona superior. Entonces, si ustedes ven un caso clínico donde les digan que hay hiperreflexia, hipertonicidad, parálisis espástica y signo de Babinski, ¿dónde está la lesión? Seguramente por encima de qué? De la decusación de las pirámides, ¿se acuerdan? Es decir, puede ser en corteza, puede ser en la cápsula, puede ser en el encéfalo. Cualquiera de esos niveles puede producir esto. Siguiente. Y si es de motoneuron inferior, todo lo contrario, pues. Porque ya salió de la médula, ya está decusado y ahora como es la que inhibe, ¿no? La segunda neurona es como que está mirando arriba, ¿no? Oye, ¿cuándo llegas, no? Pero no llegó, pues. Entonces, o llegó, pero quien se lesionó fue la que le llevó, ¿no? La segunda. Ya me decusé, pero ahora quiero llevar la información, no puedo. Porque se infartó justo donde estoy yo, porque soy la segunda neurona. Entonces, ¿qué va a haber? Todo lo contrario, pues. ¿Cómo será el tono? Hipotónico. ¿Cómo será? Bueno, rápidamente, siguiente. ¿Cómo serán los reflejos? Disminuidos. ¿Habrá Babinski? Ya no hay Babinski. Y puede haber fasciculación. ¿Ok? Entonces, al siguiente, y nada más creo. Bueno, contractura, fasciculación. Entonces, la segunda motoneurona cuando se lesiona, les ponen ustedes un caso donde le digan hipotonía, hiporreflexia, y la parálisis va a ser siguiente, la parálisis va a ser flácida. Flácida, ¿ok? Parálisis flácida. Y esto solamente son gráficos donde, porque también les pueden preguntar lo siguiente, les van a decir, primera neurona, ya saben qué hay, hiperreflexia, ¿qué más? Hipertonía, ¿qué más? Babinski, ¿no? Y aumento de los reflejos autoteninos. Pero, ¿qué pasa si la lesión es en la corteza? Bueno, ya sabemos, va a haber todo eso, pero ¿dónde va a ser el déficit motor? Contralateral, ¿de acuerdo? Pero solamente parcial. ¿Por qué? Porque es una zona del cerebro, digamos donde está la bolita amarilla. Según el homúnculo, ahí está el miembro superior. Por eso que el paciente solo tendrá hemiplegia contralateral de un lado. Te les pueden poner en el examen. Paciente no sé cuántos de edad, accidente, lo que sea, lesión de la vía córtico-espinal en la corteza. ¿Cómo va a ser el déficit motor? Parcial. Y como es corteza, habrá problemas con sensibilidad y con el lenguaje. ¿Ok? Por ahí cerquita está broca, entonces hay compromiso. Siguiente. Si la lesión está un poquito más abajo, siguiente. Si la lesión está en el tronco, miren, esto es bien interesante, y esto sí les puede poner también, de ahí que lo he puesto a propósito. Si la lesión es en el tronco, está bajando la córtico-espinal. Pero recuerden que en el tronquito, en el pedúnculo, ¿qué par cañal estaba? El tercero y el cuarto. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona la vía córtico-espinal cuando esté en el mesencéfalo? ¿Dónde va a estar la lesión motora? Contralateral, pero los nervios craneales, ¿de qué lado se van a enfermar? Los del mismo lado. No sé si me estoy dejando entender. Si es derecho, baja la córtico-espinal derecha, sí. La lesión está en el tronco, ¿eh? En el pedúnculo, en el mesencéfalo, en el pie. Entonces, ya dijimos que todo lo que esté por arriba de la decusación es contralateral. Si es derecho, ¿dónde es el paciente que no va a poder mover? El hemicuerpo izquierdo. Pero el córtico nuclear inerva los núcleos de este lado. Entonces, el tercer y cuarto, ¿cuál va a fallar? ¿El del contrario o el del mismo lado? El del mismo lado. Eso se llama síndromes alternos. El famoso síndrome de Weber. ¿Qué cosa van a tener ustedes? Contralateral lo motor y el par craneal del nivel, o sea, tercer y cuarto del mismo lado. ¿Me estoy dejando entender? Es solamente recordar el córtico espinal y el córtico nuclear. Siguiente, si es en la protuberancia, es del paciente. Ya. Siguiente, ya falta poquito. Si es protuberancia, aquí tenemos quinto, bueno, quinto ahí se me escapó, sexto y séptimo principalmente. Entonces, ¿qué pasa si la vía córtico-espinal se lesiona en el puente? Nuevamente, la plejía parece dónde va a estar. Contralateral, digamos que sea derecho, será hemiplegia o hemiplegia contralateral, pero el sexto par y el séptimo, ¿de qué lado se enfermará? ¿Derecho o izquierdo? El derecho, del mismo lado. Entonces, ¿qué voy a tener? No voy a poder mover nada del izquierdo y la parálisis facial va a ser del lado derecho. Miren, el síndrome de Weber. Pero le pueden poner un paciente con lesión de la vía córtico-espinal en el puente. Ya saben cómo se ubica. Siguiente, ahora si es en el bulbo, más abajo, otra. Si es en el bulbo, siguiente, tenemos aquí en el hipogloso. Entonces nuevamente tendré plejía o paresia del lado contrario, ¿cierto?
Esto es por encima de las pirámides, obviamente, ¿no? La decusación. Y tendré la lengua desviada hacia dónde. Si el lado es derecho, si la vía es derecha, ¿qué hipogloso se enferma? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, en el mismo lado. La lengua se va a salir hacia el lado de la lesión. El paciente va a tener déficit de todo el lado izquierdo y el hipogloso derecho va a fallar. ¿Se entendió? Eso se llama síndromes alternos o cruzados. Les puede venir un caso, pues solamente es entender la neuroanatomía que acabo de explicar. Siguiente, creo que me queda. Bueno, esto ya a nivel más abajo, esto no es tan importante. Siguiente. Y bueno, todo lo que es extrapiramidal, obviamente va a generar también lesión de primera neurona, pues porque todo está por encima de la decusación. Recuerden que cuando hay la decusación piramidal, abajo hay médula. Entonces todas las vías extrapiramidales, que son básicamente la de los núcleos basales, todo es arriba. Es lo mismo. Si ustedes le ponen a un paciente que empieza a hacer pues parkinsonismo, tiembla, hemibalismo, esas cosas, la lesión motora que va a tener de primera neurona. Nuevamente hipertonía, espasticidad, etcétera, etcétera, que ya dijimos. Siguiente, por favor. Ya le expliqué esto también, hemiplegia, etcétera. Siguiente. Y 3 o 4 videos más, las lesiones medulares, ya solo las medulares, la anterior. Si es completo, miren ahí está, ya el piña se voló la médula, ¿no? Entonces, del nivel de la lesión hasta abajo, ¿qué va a perder? Pierde todo. Entonces tienen ustedes déficit motor bilateral, déficit sensitivo, alteración del dolor, temperatura, propiocepción. Claro, se voló la médula. ¿De acuerdo? Esto es fácil. Accidente de moto, en fin, le ponen un caso y tienen que marcar ustedes cuál es la lesión. Entonces será pues déficit motor o hemiplegia bilateral, anestesia, o perdón, no, anestesia bilateral, ¿verdad? Pérdida de la propulsión consciente bilateral, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Pero también hay incompletas, ¿no? Este es el más preguntado, el famoso síndrome de broncecuar, la hemisección medular. Tumores, ahora que están extorsionando y todo esto, no vienen con el cuchillito, si no pagas, fácate el cuchillo en la médula y se secciona la mitad de la médula del lado izquierdo. Entonces miren el dibujo, si ustedes se acuerdan, ¿qué cosa voy a tener si yo secciono la hemimédula? ¿Qué voy a tener? Este es el lado izquierdo. ¿Qué voy a tener en el mismo lado? Porque esto es médula. Si era después de la decusación, del mismo lado, no voy a poder mover ese déficit motor del mismo lado. ¿Qué más? ¿Qué también está en el mismo lado? El cordón posterior. Tendré disminución de la propiocepción consciente del mismo lado. O sea, si la lesión es izquierda, yo voy a tener una plejía izquierda y tampoco voy a poder saber la posición de mi brazo y mi pierna izquierda. Del mismo lado, porque es una hemisección izquierda. Pero ¿quién más estaba aquí? El que se cruzó de allá. ¿Cuál es el que se cruzó? Los espinotalámicos. Por lo tanto, la disminución del dolor y temperatura, ¿dónde va a estar? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho, el otro lado. Entonces, a ver, para que no se me pierda. Si es una hemisección izquierda, me vuelo toda la médula izquierda, la lesión motor y sensitiva es del mismo lado. Acuérdense que esto es debajo de la decusación. Todo lo que es después de la decusación es homolateral, mismo lado. Como también está comprometido el cordón posterior, entonces el paciente tampoco va a distinguir la propiocepción consciente, la profunda, del mismo lado. Pero aquí se ha defusado el espino talámico lateral de allá. Por lo tanto, la sensibilidad del dolor y temperatura contralateral se verá comprometida. Entonces, este es un síndrome interesante, un poco difícil al inicio de entender, pero básicamente son 2 al lado izquierdo y 1 contralateral. Motor y propioceptivo consciente del derecho, del mismo lado, y termalgesia del lado izquierdo. ¿Sí? Siguiente. Tenemos luego, esto le pueden preguntar también, si la lesión está en el centro de la médula, ¿ok? Dado por ejemplo como la siringomelia, que es cuando crece un quiste alrededor del conducto ependimal y comprime en el centro, justo en esa zona, a nivel que se ve, vamos a tener sobre todo afectación de ¿qué? De la vía sensitiva, a ese nivel, ¿ok? Sobre todo lo que corresponde a la sensibilidad termoalgésica, fundamentalmente. La siringomelia, lo que coge en el centro es porque los espinotalámicos pasan aquí, así se cruzan, justo en la parte central. Entonces, si le ponen un caso en el cual haya lesión de los
talámicos laterales, que son dolor y temperatura. Este es un ejemplo. Siguiente, creo que falta una lesión más. Esta es la combinación, a ver, ustedes mismos, ¿no? Esto es fácil. Si yo lesiono los dos haces córtico-espinales y el cordón posterior, ¿cómo sería la lesión? Bueno, ahí están los dos, ¿no? Pero a ver, asumamos que fuera solamente la mitad. Digamos que se lesionó solamente el córtico espinal izquierdo y el cordón posterior izquierdo. A ver, díganme cómo sería la lesión. Vamos, equivóquense ahorita. Ni el nivel. Ah, ¿cómo sería si es izquierdo? Si el córtico espinal sería en el mismo lado o no? Sí, pero el... sería en mi plejión, me parece, ¿de qué lado? Izquierdo. ¿Y cómo sería del cordón posterior? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo también. Acuérdense que el cordón posterior se depuso arriba en el bulbo. Entonces, ¿qué tendría el paciente? Hemiparesia o hemiplegia izquierda y pérdida de la propiocepción consciente, táctil epicrítica, ¿qué? Izquierda. O sea, ipsi u homo lateral. Así tiene que practicar. ¿Ok? Siguiente. Me falta... Ahí está, fácil. Cordones posteriores. Aquí es doble, ¿no? Una más. Esto se veía en el tabes dorsal, que es una complicación de la sífilis terciaria, la famosa neurosífilis, que hoy gracias a Dios ya no se ve. Pero antes había sífilis cerebral y bueno, medular. Y justo al bendito treponema pálido le gusta... No, treponema no. Ya estoy hablando de otro bicho, creo. La sífilis, sí creo que en fin. El germen de la sífilis va y lesiona los cordones posteriores. Queda de tarea poner el germen. Entonces, si lesiono los cordones posteriores, ¿qué voy a perder? La propiocepción consciente, táctil epicrítica. Como aquí de los dos lados, será de la lesión hacia abajo los dos. Pero ustedes hacen el ejercicio en su casa. Imaginemos que solamente fuera la hemimédula izquierda. ¿Dónde perdería la propiocepción consciente? Del mismo lado. ¿Sí? Porque todavía no se depuso. Y para terminar, a ver, ¿qué sigue? Siguiente, pues este de las astas. Y así de las astas está la segunda neurona. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Déficit motor de la segunda neurona. ¿Qué le vamos a poner en el caso? Hiporreflexia, ¿no? ¿Qué más? Hipotonía, ¿qué más? Babinski negativo, ¿cierto? Porque son las astas, pues. ¿Quién estaba en las astas? La segunda motor neurona. Esto fácil. Siguiente. Y gracias, Raquel. Bueno, esto también. Si la arteria espinal anterior, no se olviden que la médula tiene una arteria en la parte anterior y son dos posteriores. Por lo tanto, la anterior es más fácil que se trombose o se obstruya. Y miren todo el territorio. ¿Qué está comprometiendo? Astas anteriores, astas posteriores, cordones laterales, cordones anteriores, pero ¿qué respeta? El cordón posterior. Entonces, en esta lesión, ¿qué voy a tener? Todo menos la propiocepción consciente. O sea, el paciente sí va a poder, digamos, mantener la posición, la parte vibratoria, el tacto epicrítico, pero lo que es dolor, temperatura, ¿no? Tacto protopático y la vía motora, out. ¿Se entiende? ¿Cuál es el ejercicio para ustedes? Lo parten por la mitad y me dicen que pase en el izquierdo y qué pasa en el derecho. ¿Ok? Siguiente. Listo.